Bueno, damos comienzo al evento, si les parece bien. Muy buenos días a todos, las personas que están conectadas. El Consejo Profesional de Ingeniería Civil de Jurisdicción Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires les brinda la bienvenida al conversatorio organizado conjuntamente por el CEPIC y la Oficina Anticorrupción sobre la plataforma RITE, Registro de Integridad y Transparencia de Empresas. Hace algunos años la Oficina Anticorrupción puso en marcha el RITE, una herramienta que fomenta la colaboración entre el sector público y privado para prevenir la corrupción. Se trata de un registro de programas de integridad de empresas y entidades que, además de visibilizarlos, promueve el intercambio de buenas prácticas y la consolidación de ambientes de negocios más transparentes. En este marco y considerando el Consejo Profesional de Ingeniería Civil como un actor relevante del ámbito empresarial, hemos programado esta actividad de sensibilización que pone el foco en la necesidad de generar políticas de integridad en el sector privado para un abordaje más integral y eficaz del fenómeno tan nocivo que es la corrupción. En esta oportunidad presentamos a Karina Laroca, desde 2024 directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, donde había ocupado diversos cargos entre 2005 y 2020, representando al país ante el Grupo de Prevención de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en 2017, 2018, 2024 y 2025. Abogada por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, certificada en Compliance por la IFCA y la Asociación Argentina de Ética y Compliance, docente, disertante y autora de numerosas publicaciones en la materia. Luego está Paula Núñez, es investigadora asociada del área del Estado y Gobierno de CIPEC, una de las organizaciones de la sociedad civil participantes del proceso de co-creación del RITE. Magíster en Políticas Públicas y Gestión de Desarrollo de la Georgetown University, con estudios de posgrado en Dirección de Proyectos del Instituto de Formación Empresarial de España, licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en diseño e implementación de las políticas de transparencia e integridad pública, así como en el gobierno corporativo de empresas con participación estatal mayoritaria. También está Marcelo Rogora, director de Integridad y Buenas Prácticas de AISA, abogado certificado en Compliance por IFCA y de la Asociación de Ética y Compliance AEC, diplomado en Governance, Compliance, Control y Assurance de la Universidad de San Andrés. Le damos la palabra al ingeniero Augusto Valet. Bueno, muchas gracias a todos. Esta es una actividad organizada por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil Jurisdicción Nacional a través de su Comisión de Ética y Lucha Anticorrupción, conjuntamente con la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Tanto la Oficina Anticorrupción como el CEPIC en los últimos años vienen desarrollando actividades conjuntas, originariamente en programas de participación público-privada y después a través de programa de convenio de mutua colaboración que incluye, entre otras cosas, la organización del botón de denuncias dentro de la página de CEPIC y la organización de este mismo conversatorio, siempre dentro de actividades destinadas a capacitar y visibilizar el problema de la integridad en las empresas, que a nosotros en particular, como vamos a ver en este conversatorio, nos interesa desde varios puntos de vista, tanto como empleados de empresas públicas y privadas, como contratistas del Estado, si tenemos pequeñas o medianas empresas constructoras o consultoras, o simplemente como proveedores de estas grandes empresas que a su vez están condicionadas actualmente por la Ley 27.401, Ley de Responsabilidad Penal Empresaria y el Decreto Reglamentario, están condicionadas a tener como obligación, como condición necesaria para contratar con el Estado, programas de integridad. Le dejo la palabra para inaugurar este conversatorio al señor presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, ingeniero civil José María Girón. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, una vez más es un orgullo tenerlos acá en nuestra casa, donde siempre, como lo hemos expresado en reiteradas oportunidades, la lucha contra la corrupción es un objetivo que seguimos implacablemente siguiendo. Es importantísimo que en estos sistemas que son colaborativos entendamos el significado profundo de esto. No es que uno lo hace o hay un sistema o hay un régimen o hay una
definición, a un decreto, una ley o lo que sea, hay que hacer esto. Eso es necesario, sin ninguna duda, para dar el marco, pero sin ninguna duda, si no trabajamos en colaboración, todos los involucrados en este tema que también nos ha erosionado y nos sigue erosionando en Argentina en forma extraordinaria, entonces no tendríamos futuro. Nosotros confiamos, sabemos que tenemos futuro y por eso tratamos de difundir y seguir con estas prácticas que son seguramente la forma que vamos a lograr lo que todos deseamos. Bueno, sin más, lo dejo acá para entrar ya profundamente en lo que es el RITE y una cantidad de condiciones que son importantes que le entendamos todos. Muchas gracias. Bueno, le doy la palabra por la Oficina Anticorrupción a Karina Laroca, que nos va a explicar este tema y desde su origen. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias a ustedes por invitarnos a su casa. Para nosotros es importante articular acciones de prevención de la corrupción con la sociedad civil, con las empresas, con el sector privado en general, ¿no? Con la sociedad y sus instituciones. Todos sabemos que la corrupción es un fenómeno complejo y que por lo tanto tiene que tener un abordaje que atienda a esta particular característica. Y por eso nosotros, desde la Oficina Anticorrupción, hace años que venimos desarrollando acciones que no solo atiendan a las cuestiones de política pública sobre el Estado Nacional, sobre los funcionarios públicos y sus deberes y responsabilidades, sino también sobre el sector privado. Y en ese contexto se inscribe el RITE, que es una herramienta que consideramos muy útil, que es un registro, en definitiva es un registro en el cual las empresas dan cuenta de sus políticas de integridad, las visibilizan, comparten buenas prácticas y las potencian y desarrollan. Uno de los, bueno, como sabemos, la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, además de tener un enfoque represivo, sancionatorio, o sea, extender hacia las personas jurídicas la responsabilidad penal en los hechos de corrupción, también tiene un enfoque preventivo. Y este enfoque preventivo está dado por la necesidad de contar con programas de integridad, por ejemplo, para ciertas contrataciones estratégicas o de gran dimensión del Estado Nacional, y también le permite algunas ventajas a las empresas que cuentan con estos programas cuando están en el marco de un proceso penal por hechos de corrupción. Entonces, aquí se pone en dimensión la ventaja o el poder que tienen las políticas de integridad para las empresas, ¿no? Como una herramienta positiva para las empresas. ¿Qué son los programas de integridad? Y un poco después Paula seguramente va a profundizar, pero es un conjunto de herramientas, políticas y acciones que tienden a prevenir hechos de corrupción, a detectar o a solucionar la comisión de irregularidades, ¿no? Y también, sobre todo, a generar una cultura de integridad en la organización. Uno de los desafíos que se planteaban en el marco de las contrataciones públicas es cómo se acreditaban, cómo una empresa que necesitaba un programa de integridad para contratar con el Estado Nacional, ¿estamos bien? Para contratar con el Estado Nacional podía acreditar ese programa. A ver, vamos a ver si se puede. Un problemita de audio. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo acreditamos una empresa que tenía un programa de integridad y, como dice la ley, un programa de integridad adecuado? La ley no dice hay que tener un programa de integridad, le da ciertas características a los programas, ¿no? Como condición para tener el efecto que la ley prevé. Inicialmente bastaba que las empresas hagan un checklist, una declaración jurada de que tenían un programa de integridad con tales características. Y eso realmente es insuficiente para que, por ejemplo, una comisión evaluadora de ofertas pueda evaluar si el programa es adecuado, ¿no? Un programa es adecuado cuando responde a la dimensión, a la capacidad económica y a los riesgos específicos de una empresa. Lo mismo para el marco del proceso penal, ¿no? Si una empresa quiere eximirse de responsabilidad penal o atenuar su responsabilidad penal, su programa tiene que tener ciertas características. Bueno, ¿cómo se da cuenta de esas características? Y el RITE viene en primera instancia a solucionar esta cuestión, ¿no? Es una plataforma en la cual las empresas, a través de respuestas a un cuestionario autoadministrado, van dando cuenta de las características de su programa de integridad. Pero va más allá porque respecto de algunas cuestiones
o algunas acciones que integran ese programa de integridad tienen que acreditar documentalmente la existencia. Por ejemplo, si la empresa dice que tiene un código de ética, tiene que subir el código de ética. Si dice que realiza capacitaciones, tiene que subir la nómina o la cantidad de funcionarios, de empleados, perdón, capacitados. Si un programa de integridad está comunicado al personal de la empresa o a todos los niveles de la empresa, esto también tiene que ser acreditado. De esta manera, la empresa puede visibilizar con mayor grado de detalle sus políticas y el Estado también cuenta con mayores herramientas para evaluar las características de ese programa. La herramienta tiene, bueno, por ahí, esto es muy extenso y podemos conversar por ahí en detalle un poquito más adelante, pero tiene algunos aspectos a destacar. Por ejemplo, no es la misma herramienta para una pequeña, para una mediana o para una gran empresa. El cuestionario que tiene que responder la empresa difiere de acuerdo a las características de la organización. Emite un reporte que no es una certificación cuando la empresa completa o la organización, porque no solo es para empresas, sino también para entidades y otras organizaciones. Cuando completa el cuestionario, cuando lo concluye, la plataforma emite un reporte de la inscripción. Y este reporte, si bien no es una certificación, califica el nivel de avance o de maduración que tiene ese programa de integridad. Y esto le permite a las empresas conocer cuál es el alcance de su política de integridad y eventualmente mejorarla. Y también tiene un ambiente que es la caja de herramientas, en donde las empresas y entidades pueden acceder a material de consulta, a los mismos cuestionarios, a videos explicativos, para poder trabajar sus políticas de integridad. Y lo último que cuento respecto del registro, que tiene un simulador, y este simulador le permite a las empresas ensayar su registración. Es decir, quieren saber cuál es el nivel de avance de su programa antes de registrarlo, porque el registro implica cierta visibilización de su política. Bueno, ingresa en el simulador, contesta los cuestionarios y puede conocer a través de las preguntas que puede responder y las que no puede responder, qué ventajas o qué déficits tienen sus políticas de integridad. Consideramos que es una herramienta muy valiosa. Todos los días trabajamos para mejorarlo, para mejorar la experiencia del usuario. Y consideramos también que es muy valiosa para los profesionales, en particular, que si bien no pueden registrarse, pueden llevar esta herramienta a las organizaciones en las que trabajan. Bueno, muchas gracias. A continuación, a Paula Núñez, de CIPEC, un poco le queremos preguntar cómo fue, dado que la organización de ustedes intervino en la co-construcción del RITE, cómo fue todo ese proceso previo para dar forma a RITE. Así es. Sí, acá me voy a detener un poco en esto que comentaba Karina de las diferentes cuestiones que pueden encontrarse en la plataforma, ¿no? Como esto de qué forma se evidencian determinados procesos o determinada información que se sube a la plataforma, o esta cuestión de tener, medir diferentes niveles de madurez para diferentes tipos de empresas también. Por ejemplo, una de las primeras acciones que es común encontrar quizás en una empresa que está dando sus primeros pasos es que tenga capacitaciones o que tenga códigos de ética, ya quizás en un nivel un poco más avanzado, tener mapeos de riesgos, que es ir con una mirada bien crítica a detectar en los diferentes procesos de la organización, de recursos humanos, financieros, de compras, cuáles son los diferentes pasos y cuáles son los diferentes riesgos que puede haber a cada uno de esos pasos, el tema de controles internos, canales de denuncia. Entonces realmente, bueno, fue objeto de mucho debate estas cuestiones, ¿no? Decir, bueno, ¿qué le podemos pedir a una pyme? ¿Qué le vamos a pedir a una empresa más grande? ¿Qué constituye un estadio inicial de madurez, un estadio intermedio, un estadio más avanzado? Así que bueno, en este proceso participamos más de 80 expertos y fundaciones como CIPEC y asociaciones de la sociedad civil, bueno, que somos una comunidad bastante apasionada en general por estos temas y bueno, trabajamos con la oficina en forma colaborativa también en esta iniciativa y en otras iniciativas.
Así que fue muy complejo, muy interesante también. Creo que llevó un año por lo menos, ¿no? Un año la construcción del RITE, solo la parte de diseño, después estuvo la parte de desarrollo. Así que bueno, y muy gratificante porque también vimos en esto plasmadas las contribuciones que hicimos, ¿no? Que buscábamos crear una herramienta que sea muy práctica, que sirva, que tenga rigurosidad, digo, ¿no? Estas cuestiones de qué puede ser tomado o no como evidencia, de que las prácticas que suba la organización están vivas de alguna manera, ¿no? Y no son solamente enunciaciones en un papel, pero también que es lógico o que es razonable pedirle a una empresa para que el proceso de inscripción no sea tan engorroso. Así que bueno, de esto se trató el proceso a grandes rasgos. Muchas gracias. Para Marcelo, un poco como representante, director de Integridad y Buenas Prácticas de AISA, la pregunta concreta sería, ¿cuál fue la motivación, el detonante que hizo que AISA adhiriera a este programa? Bueno, muchas gracias. En realidad la primera motivación es entender el RITE, o fue entender el RITE como una herramienta que venía a, como lo comentó Karina, venía a complementar algunas cuestiones que la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas mencionaba, pero que para una empresa quedaban algunas cosas, hablándolo en criollo, en el tintero. Entonces, para nosotros la motivación pasó primero por verlo desde ese aspecto, de un aspecto legal, decir, bueno, ¿cómo nos podemos medianamente asegurar como empresa que nuestro programa de integridad va a ser adecuado, como dice la ley? Bueno, una manera, una herramienta para eso es poder analizar y ver cuáles son las diferentes, digamos, inquietudes que plantea el RITE, y a partir de ahí poder complementarlas, completarlas, acreditarlas. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente que siempre en cualquier organización, como para sea RITE, sea cualquier otra herramienta, es necesario que haya una decisión de querer ir por ese camino, ¿sí? Cuando la decisión está clara, a partir de ahí, sea RITE o sea cualquier otra herramienta que sea adecuada, creo que es muy fácil, digamos, poder sumarse, digamos, a ese tipo de iniciativas. Pensemos que RITE es una iniciativa voluntaria, ¿sí? No es obligatoria, con lo cual tiene que haber una decisión primero de querer hacer o demostrar o transparentar de alguna manera cuáles son las políticas de integridad que tiene una organización. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con, también mencionaba Paul, el tema de los riesgos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a mapear y se da cuenta que hay riesgos financieros, riesgos reputacionales, en donde hay que, bueno, buscarle mitigantes, y ahí empieza uno a prestar atención, decir, bueno, ¿cómo hago yo como para evitar un riesgo de reputación, por ejemplo? Bueno, RITE te da una herramienta como para poder transitar ese camino, ¿sí? Desde el punto de vista después de empresa, fue un lindo desafío también, porque yo soy, bueno, tengo a cargo la dirección de integridad, lo que sería, digamos, el compliance en las organizaciones. Y compliance es un área transversal, ¿sí? Es un área para completar todo el RITE y todos los formularios de RITE y todos los capítulos que tiene. Obviamente que se requiere un ejercicio con todo el staff de la empresa, ¿sí? Porque esa información que uno va pidiendo no es información toda que uno tiene. Así que para AISA en ese sentido también fue un desafío poder trabajar de manera transversal y conjunta estos temas, que son temas que, bueno, dependen también de la madurez de las organizaciones. O sea, hay empresas que lo tienen asentado hace muchísimo tiempo. En el caso de AISA, nosotros desde el 2019 que comenzamos a transitar este camino, independientemente del RITE, digo, pero en AISA comenzamos desde el 2019, con lo cual cuando salió RITE, el tema era incipiente en AISA, y a nosotros nos servía y nos sirvió y nos sirve a la actualidad como para, bueno, seguir creciendo y seguir transformando la cuestión relacionada, o todas las cuestiones relacionadas con integridad, con temas staff de la empresa. O sea, que es un tema más, así como están los temas legales, los temas comerciales, los temas de recursos humanos, bueno, asentarlo como los temas de integridad también como un tema staff dentro de una organización.
¿Qué desafíos tuvieron dentro de la implementación del programa RITE? Por ejemplo, temas de debida diligencia con subcontratistas, lo que hace el exterior de la contratación con AISA. Bueno, a ver, forma parte por ejemplo, de debida diligencia con contratistas. Ahora estamos actualmente trabajando en un programa como para comenzar a hacer una debida diligencia con todos los proveedores que tenemos. Tenemos un registro de proveedores, ese registro de proveedores es un registro activo, es un registro vivo, con lo cual, bueno, tanto el exterior como el interior de la empresa, vos me preguntabas de los desafíos, se dieron varias situaciones, ¿sí? Primero principal, como decía anteriormente, hacerlo de manera transversal y bueno, ver en qué cosas estábamos a la altura, digamos, de poder, porque además la decisión de inscribirse en RITE también es, bueno, a ver, ¿cómo estamos nosotros para inscribirnos en RITE? Bueno, por suerte estábamos en buena manera, así que bueno, el desafío principal fue más que nada internamente trabajar con las distintas áreas, ¿sí? ¿Y acompañan a las empresas contratistas de AISA? Sí, sí, exactamente. Las empresas contratistas, bueno, dentro de lo que es el programa de integridad de AISA, hay declaraciones juradas que las empresas contratistas tienen que presentar. Tenemos, como decía recién, un registro de proveedores activo, donde, bueno, es un registro vivo, se va complementando y todos los años se va nutriendo de información en donde, por ejemplo, no solamente en todo lo que es registro de proveedores, sino para cualquier licitación, por ejemplo, que un oferente se quiera presentar en AISA, bueno, tiene que completar cierta información relacionada con integridad, que está dentro de nuestro manual de contrataciones, ¿sí? Declaraciones juradas, adherir a la normativa de integridad de AISA. Bueno, todas esas cuestiones surgieron no solamente a partir de las políticas internas de AISA en esta materia, sino también a partir de algunas cuestiones que fuimos viendo en RITE. Y de la experiencia que ustedes tienen, ¿existen contratistas de AISA inscriptos en RITE que presenten sus programas de integridad dentro de esta mecánica? Nosotros en realidad no lo tenemos como un requisito que le exigimos en el pliego a la empresa que acredite eso, ¿sí? Entendemos que sí, ahí por ahí va a ser más la oficina la que va a poder por ahí contestar en el tema, pero sí, entiendo que sí. Correcto. Bueno, esto es un poco una pregunta ya general, ¿no? ¿Qué valor suma a la empresa, a la organización incorporarse a la plataforma? Esta es una pregunta genérica, ¿no? También nos involucra a nosotros como organización. Bueno, un poco lo que venimos hablando hasta recién. Según desde qué punto de vista uno lo mire, creo que los beneficios son muchos. Desde el punto de vista legal, tener una mirada preventiva en donde uno pueda de alguna manera no solamente transparentar, sino autoevaluarse a través del RITE, viendo cuál es su medida de cumplimiento, qué cosas faltan, qué cosas no faltan. Eso desde el punto de vista legal es la cobertura de un riesgo. Desde el punto de vista reputacional también tiene su beneficio, es decir, una empresa, una entidad, una organización que voluntariamente adhiere a un registro como el RITE, bueno, está demostrando de alguna manera cuál es su política en la materia de integridad. Sí, reputacionalmente esto también tiene su impacto. Ni hablar desde el punto de vista financiero, o sea, organismos, bancos multilaterales, por ejemplo, son requisitos fundamentales, por ejemplo, demostrar tener políticas de integridad, y el RITE, por ejemplo, poder demostrar que uno está voluntariamente inscrito en RITE, es una manera también de, bueno, acreditar esa voluntad de parte de la empresa. Eso entre algunos beneficios que uno puede mencionar. ¿Querés? Bueno, un poco compartiendo lo que dice Marcelo, desde el punto de vista reputacional, RITE es una excelente herramienta. Demuestra de alguna manera el compromiso que tiene esa organización con la integridad, ¿no? Y esto sin duda es una ventaja competitiva, ¿no? Hoy las políticas de integridad son una exigencia para ciertas transacciones, no solo con el Estado Nacional, sino también entre empresas. Generan confianza con socios y otras partes interesadas. O sea, para mí ese es uno de los valores, y ese valor también se logró un poco complementando lo que decía Paula,
por ese proceso de elaboración participada, ¿no? Donde fueron las mismas empresas, no solo participó la sociedad civil a través de sus organizaciones, digamos, las herramientas que tiene que tener todo programa. Así que desde el punto de vista instrumental también es muy útil. Pensemos que de acuerdo al nuevo pliego de bases y condiciones generales para la compra de bienes y servicios del Estado, los programas de integridad se pueden acreditar o por esa declaración jurada que yo les mencionaba, ese checklist, o a través del reporte de RITE, ¿no? Y de esa manera, eso ya lo tiene el pliego, o sea, está validado como una forma. Sí, se incorporó ahora en el año 2024. Ya venía en la práctica usándose, pero esto fue incorporado formalmente en el año 2024. Y desde el punto de vista penal, también los estándares de RITE han sido reconocidos. En el marco de un proceso penal, bueno, no quiero profundizar sobre las partes del proceso, pero en un proceso de corrupción en el que estaba involucrada una empresa, en el acuerdo de colaboración eficaz que se firmó, que homologó el juez, se consideró que la empresa, para obtener el beneficio en el marco del proceso penal, tenía que cumplir los estándares de un programa de integridad de nivel avanzado de RITE. O sea, específicamente usó los estándares RITE para medir la adecuación del programa de integridad para poder tener el impacto en el marco del proceso penal que prevé la ley. Así que desde el punto, o sea, si uno lo quiere ver solo desde una perspectiva puramente instrumental, es muy útil para la actividad empresarial, sobre todo para quienes se vinculan en grandes transacciones con el Estado. En el caso de CEPIC, nosotros recién estamos iniciando el análisis de un camino que puede llegar a ser, como nos comentaba la Oficina Anticorrupción, novedoso, porque no hay organizaciones de este tipo, consejos profesionales, que implementen este programa. Entonces mi pregunta un poco a José es cómo lo ve, cómo ve el programa y qué posibilidades habría de implementarlo dentro de la organización, aparte de instruir a los matriculados fuera de la organización de cómo puede incidir esto en su vida laboral o su vida como contratista o como consultor. Bueno, mira, más allá de las voluntades que tengamos, que obviamente las compartimos, claramente es un camino que tenemos que comenzar. Es incierto, no porque no lo podamos completar, sino con qué desafíos nos vamos a encontrar. En estos puntos, y cuando contaban todas las historias, me hace recordar hace unas cuantas décadas atrás, cuando en Argentina se empezaba a hablar de lo que era el QC y QA, o sea, Quality Assurance y Quality Control, cosa que hoy fueron superados completamente por otras técnicas mucho más modernas. En ese momento, cuando alguien hablaba de eso, en las empresas, en la sociedad en general, decía, ¿para qué sirve esto? Me va a aumentar los costos, no puedo tener esto, no me hace falta nada porque yo ya lo hago así. Han pasado muchas décadas y ahora estamos transcurriendo, pasó lo mismo con seguridad de higiene, con ambiental, digamos, hay que transcurrir estas etapas. Y claramente hoy tenemos asumido una cantidad de temas como ya naturalizados y todavía, si bien uno ha compartido en otras empresas lo que es compliance, que es muy importante, y lo ha aplicado, era en inglés, digamos. O sea, no estaba para nosotros, o sea, no estaba previsto que fuera para el gran público, ni las grandes empresas, ni las medianas empresas. Las muy grandes empresas lo han tenido porque si no, no podían trabajar en el mundo. Entonces, creo que acá estamos pegando otro salto, que la gente entienda la importancia de esto. Si no se entiende esto, va a ser muy difícil. Yo creo que nosotros podemos hacer una gran contribución, va a ser una excursión interesante, porque muchas cosas entendemos que nosotros, ¿qué problema podemos tener de corrupción acá internamente? La verdad que uno lo mira así, la verdad que no, porque tenemos esto, esto y esto. Claramente, cuando uno empieza a profundizar y ver, no solo hay que ser, sino parecer. Y en esas cosas también es importantísimo decir cómo estoy avalado, cómo está avalado la institución para decir que somos así. Y la única forma, claramente, es respondiendo a un sistema que será a lo mejor posiblemente surjan modificaciones por ciertas características que no encontramos o aparecen, lo que fuera, que bueno, que lo iremos viendo en el discurso del tiempo.
En ese punto es una pregunta para todos y viendo que es un tema relativamente nuevo para nosotros como matriculados, me gustaría que cada uno también nos instruya en qué creen que puede ser positivo esto para el mundo de los matriculados. Bien. Antes de venir al evento, una de las cosas que me llamó la atención cuando Karina me invita a participar es que hubiera interés de un consejo profesional en la temática. Así que bueno, me puse un poco a investigar la actividad del consejo y di con una nota editorial que escribió el ingeniero Giró sobre el tema de creatividad y ingeniería civil hace poco, donde de alguna manera invitaba a esta cuestión de mantener la cabeza abierta, que corre en realidad para las diferentes profesiones, ¿no es cierto?, hacia tendencias transversales que en realidad nos interpelan a todos los profesionales, ¿no? Uno de ellos, bueno, es el tema de la inteligencia artificial que se retomaba en esta nota, pero creo que los temas de ética también, o sea, atraviesan a toda la disciplina. Todos tenemos también diferentes niveles de responsabilidad en las organizaciones que ocupamos, así que, bueno, es algo que nos interpela, que nos toca, que debemos conocer también. Y creo que por otro lado, este cambio, o sea, que vino con la promulgación de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, fue un cambio muy importante en el marco normativo argentino. O sea, desde siempre los funcionarios públicos tienen responsabilidad civil y penal por sus actos, pero esto no tenía contrapartida en el sector privado, ¿no? Y está esta cuestión que se dice siempre, se necesitan dos para bailar un tango, ¿no es cierto? Entonces, bueno, faltaba también que hubiera un régimen, un marco normativo que responsabilizara a las empresas privadas y a los representantes de empresas privadas. Y esto que vino en el año 2017, o sea, creo que las grandes empresas lo entienden muy bien, ¿no? Las grandes empresas que quizás ya vienen trabajando temas de compliance, entienden muy bien cuáles son los riesgos y cómo se tienen que preparar ante esto, estas cuestiones que, bueno, comentaba Karina también, que eventualmente puede usarse como un atenuante y seguir avanzando en las prácticas, pero yo no sé si quizás empresas de otra envergadura, quizás las pymes, ¿no es cierto?, que tienen también otras problemáticas a nivel nacional y, bueno, tienen que pelearla en diferentes frentes, pueden llegar a tomar la dimensión que esto implica en términos de riesgos, ¿no? Es decir, y en este tipo de cosas es como que, bueno, parece que no pasa nada hasta que quizá pasa, ¿no? El cisne negro, y bueno, y ahí se ve la importancia de trabajar en estas temáticas. Entonces, invitar quizás a los ingenieros que estén trabajando en empresas PYME o que trabajen mucho en vinculación con empresas PYME, que puedan de alguna manera llevar este mensaje y, bueno, ser embajadores de estos temas, porque, bueno, de alguna manera también los van a interpelar a ellos, básicamente. Creo que tener un programa de integridad hoy puede verse como tener un guardaespaldas, de alguna forma, sobre las actividades de una empresa, eventualmente, llegado el caso de que haya un tema, bueno, ni que hablar si trabaja con el Estado, y, bueno, es importante conocer y difundir esto porque, bueno, es una herramienta valiosa y que, bueno, puede ser tenida en cuenta llegado el momento. Y para el profesional llano, para el que está, por ejemplo, en relación de dependencia, la implementación de la empresa en que trabaja de este tipo de programa, ¿puede hacer más vivible su situación como profesional en el transcurso del trabajo? Por ejemplo, si está vinculado a temas de certificación, temas contractuales, donde hay compras, como bien. Por supuesto, llevar las políticas de integridad al ámbito empresarial, desde, como decía Paula, como un embajador de estos temas, por supuesto que es una ventaja para quienes trabajan en una empresa. No tenemos que olvidar que hablamos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
pero también está la responsabilidad penal de quienes por acción u omisión en el marco de una empresa también participan de alguna manera en alguna práctica irregular. Y acá hablamos no solo a nivel delictual, sino también otras prácticas irregulares, ¿no? Porque acá tenemos que ver a la integridad desde una perspectiva más amplia, ¿no? Por ejemplo, el RITE tiene un módulo de protección de datos personales, ¿no? Que registra las políticas de las empresas. Es un módulo independiente, no tiene que ver con el de integridad, sino que lo complementa, que tiene que ver con las políticas que tienen las empresas en materia de protección de datos. O sea que eso también es un tema importante, es un tema que el incumplimiento de esto puede generar responsabilidad. Para mí la integridad empresarial, que ineludiblemente está ligada a la integridad de quienes integran las empresas, es esencial en los negocios hoy. Hoy no se puede hablar de integridad, de actividad de negocios sin hablar de integridad, ¿sí? Esto de tener, de la exigencia de contar con programas de integridad bajo ciertas condiciones o con ciertos efectos, no es una cosa de nuestro país, sino que viene ya de un proceso que se viene dando a nivel internacional y en el cual se sumó nuestro país. Bueno, me parece que poner el tema en agenda ya es importante, y desde el punto de vista de la organización que usted preside, también es importante tenerlo, más allá de que no sea una empresa, que sea una organización, como decías, mostrar esto de no solo ser sino parecer, esto de generar confianza institucional, me parece muy, muy relevante. Y para sus matriculados, por supuesto, tengan en cuenta que los matriculados trabajan en el ámbito de organizaciones y es importante que ellos conozcan este tipo de políticas. No hablemos solo de RITE como herramienta, sino la necesidad de que la empresa en la que trabajan tengan estándares de integridad, aunque no los tengan plasmados en papel, que tengan códigos, principios, valores, que puedan, que tengan el apoyo de las altas autoridades de la empresa, que tengan documentos compartidos sobre esos códigos de ética, que tengan programas de capacitación, por supuesto, es muy importante. Todos en alguna medida contribuimos para prevenir la corrupción entre privados y la corrupción también estatal. Y en el caso de una empresa tan grande como AISA, los profesionales, no sé si estarás en contacto en particular con los civiles, pero ¿esta herramienta se conoce entre los profesionales ingenieros civiles o entre los profesionales en general? Sí, yo hablo a nivel AISA, dentro de AISA y, bueno, muchísimos profesionales de todos los rubros. Desde el punto de vista interno, nosotros, en mi dirección, uno de los trabajos que hacemos es la capacitación al personal, ¿sí? Todo el personal, digamos, ya sea de manera virtual, de manera presencial. Y cuando hablo del personal, hablo de todo, ingenieros, civiles, y forma parte del plan anual de capacitaciones que ya la empresa ha adoptado. Entonces, y un poco también yendo a la pregunta que le hacías a Karina hace un ratito, de cuál es el beneficio para el matriculado. A ver, no solamente es conocimiento y fortalecerse en una cultura de integridad, es lograr mayor competitividad. O sea, el tema de compliance, la integridad en las organizaciones, no es algo aislado, no es algo que está o estuvo o está de moda, es algo que va a estar siempre. Digamos, hay hitos, recién el presidente del Consejo señalaba otras cuestiones, por ejemplo, que en el pasado eran incipientes y hoy en día la vemos como que son ya, como seguridad y higiene, el derecho ambiental, las cuestiones de los estudios de impacto ambiental. Bueno, esto es lo mismo. O sea, hay que entender que compliance o integridad, para hablarlo de manera más amplia, es algo que llegó para quedarse. Entonces, cuando uno lo analiza a nivel profesional, bueno, lo tiene que ver no solamente por, bueno, el crecimiento y el fortalecimiento de una cultura de integridad personal y también para su organización, sino es algo de competencia. Es algo en donde el día de mañana, el mundo laboral de las personas además hacen que tal vez hoy estemos trabajando en una organización, mañana en otra, y son requisitos y cuestiones en donde las vamos a encontrar en todas las organizaciones, grandes,
medianas, y por supuesto que en lo que es el mundo PYME también es una oportunidad. Es una oportunidad como para hacer una huella, un camino, porque bueno, tiene otra complejidad, otro tipo de tamaño, otro tipo de complejidad la PYME, y es una oportunidad también para fortalecer eso, para hacerse dueño un poco de esta cultura de integridad y poder marcar huella también en organizaciones pequeñas. Pero, por ejemplo, en el caso de una pyme, de un profesional o un grupo de profesionales, ¿puntuaría a favor el hecho de que presente un programa de integridad que adhiera a RITE si es contratista de ustedes? En ese sentido tiene que ver con el pliego en general, ¿sí? Yo no lo vería tan en lo específico si da un punto más o un punto menos, porque es complejo, digamos, hablar sobre la evaluación de ofertas y demás. Pero sí a lo que voy es que nosotros por lo menos acompañamos toda medida de integridad y de hecho una de las cuestiones que trabajamos con las contratistas nuestras y los proveedores es justamente la adhesión a este tipo de políticas que tiene la empresa, con lo cual nosotros promovemos que las pymes y promovemos que todos los contratistas nuestros y todos los proveedores tengan sus propias políticas de integridad. Sí, un poco el tema acá es pensar en las pymes o en las empresas muy pequeñas, porque la mayoría, por mi experiencia, no visualiza los riesgos que está tomando en cada acción. Nunca lo pensó, a lo mejor nunca lo tuvo, y el día, cuando aparece el cisne negro, ahí la cosa está acabada, no tiene resto para hacer nada. Y creo que ahí está lo importante para vender esto. Si se quieren inscribir, que se inscriban. Va a ser una cuestión de tiempo. El tema es empezar a recorrer el camino y ver las ventajas que puede conseguir al tomar ciertas decisiones que son realmente a veces muy peligrosas y no serían recomendables por cualquiera de los que estamos acá presentes. Digo esto porque es la forma natural donde hoy por hoy gran cantidad de pequeñas empresas se mueven. Un comentario respecto de esto, si uno va a los números, nosotros tenemos una sección que es RITE en números, si uno la consulta, la mayor cantidad de empresas son pequeñas y medianas que están registradas. Esto da cuenta de que es un tema que es de interés de las pequeñas y medianas empresas. Y nosotros desarrollamos paralelamente al RITE otro conjunto de políticas complementarias. Por ejemplo, nosotros hacemos programas de capacitación para pequeñas y medianas empresas, que son totalmente, por supuesto, gratuitos, para acompañar a las pymes en este proceso, tanto en la registración como en comprender qué es un programa de integridad, a dónde apunta, qué es lo que tiene que contemplar, ¿no? Que se entienda también que lo que se busca no es repetir, descargar de internet un programa de integridad y aplicarlo a la empresa, sino tener, como decía Paula, la inteligencia de poder evaluar cuáles son los riesgos que tiene esa organización en concreto y qué herramientas va a aplicar para mitigarlos, ¿no? Con esa visión desarrollamos muchas acciones de capacitación, pueden acceder a esas acciones a través de la plataforma. Y entonces, en definitiva, ¿qué nos podría incentivar o por qué recomendarían incorporarse a la plataforma? Bueno, varias de las cosas ya las fuimos charlando, pero creo que si tuviera que hacer una síntesis, para las grandes empresas que ya están transitando este camino, me parece que les permite, por un lado, autoevaluarse y ver si realmente están como a tope de gama de algunas prácticas o si hay quizás algún margen de mejora que pueden transitar, además de esta cuestión, bueno, reputacional de difundir las prácticas. Quizá para las empresas más pequeñas o que están iniciando y que a lo mejor, bueno, les cuesta decir, bueno, económicamente recurro a algún profesional de compliance, tener una herramienta, porque además de que hay mecanismos para autoevaluarse con el RITE, también hay específicamente una caja de herramientas, bueno, estas capacitaciones que mencionaba Karina, tener alguna especie de hoja de ruta y algún acompañamiento como para empezar a dar estos pasos. Creo que también es una herramienta muy útil para hacer debida diligencia. Digo, las empresas que cada vez más tienen esta política de
que sus proveedores, sus cadenas de valor trabajen con programas de integridad, bueno, tener un repositorio de información para ir a entender cómo trabajan estos temas sus socios comerciales, o a empresas que están también dentro de esas cadenas de valor, decir, bueno, si necesitas información de debida diligencia, ya la tengo armada, es lo que tengo publicado en esta herramienta. Creo que eso a nivel práctico facilita los procesos. Hay otras cuestiones también, o sea, obviamente que acá estamos focalizando quizás las empresas que trabajen con el Estado, que trabajen con el sector público. Bueno, parte de armar los programas de integridad es entender el contexto de la empresa y de acuerdo a los negocios que tiene, cuáles van a ser los riesgos. O sea, sin duda tienen que tener un foco específico en esa área. Pero también hay otras cuestiones que pueden suceder adentro de las empresas, que pueden perjudicarla, cuestiones éticas sin que involucren al sector privado. Digo, ¿no? Cuestiones de fraudes o temas internos de la empresa que quizás hoy no se estén detectando, y cuando vayan a hacer el mapeo de riesgos de integridad se dan cuenta que les falta quizás algún control interno para detectar algún otro tema que sea bueno solucionar. Temas incluso de clima laboral, de ética en recursos humanos, ¿no? Los canales de denuncia, o sea, servirían para denunciar cuestiones que tengan que ver con ética en los negocios, pero también de éticas de manejos adentro de la organización. Sabemos que temas de recursos humanos también pueden generar muchos problemas, rotación. Me parece que también permite como visibilizar otras cuestiones, otros riesgos que les pueden servir a la empresa. Eso es lo que tiene que ver con la dimensión práctica. Bueno, además esto de ser un atenuante ante la ley en el caso de, de la ocurrencia de algún ilícito. Y después creo que también hay una dimensión ética en esto. Si se quiere, quizás un poco más aspiracional, pero creo que todos estamos de acuerdo en que es muy difícil que haya desarrollo si no trabajamos por tener un clima de negocios más ético. Y creo que eso de alguna manera nos interpela a todos en el rol que tenemos hoy, y bueno, en el metro cuadrado quizá donde que hoy puede ser nuestra zona de influencia. Bueno, ¿no? Tomar esto, tomar como esta bandera, tomar esta responsabilidad y bueno, incorporarlo en nuestras tareas. Y hay un tema ahí que tiene que ver con esto, que es que después de la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, la 27401, el decreto que la reglamentó, el 277 del 18, habla específicamente de condición necesaria para contratar con el Estado, adherir a programas de integridad. O sea, lo que especifica la ley, primero un programa de integridad y después presupuestos mínimos de programa de integridad. La pregunta básica es si se está cumpliendo esto en la práctica con el Estado. Sí, por supuesto que se cumple, es una exigencia legal, así que en las transacciones que por su monto tienen que ser aprobadas por ministro, estamos hablando de medida en unidades de contrataciones, son entre 30.000 y 50.000 unidades de contrataciones, estamos cerca de $1,500,000. Eso varía de acuerdo al tipo de contratación, ¿no? 30.000 si son licitaciones privadas o 50.000 si son licitaciones públicas. Tiene que acompañarse con la oferta, la acreditación de la existencia del programa a través de, hoy por hoy, estas dos alternativas que yo les decía. La primera es un checklist que está aprobado para las contrataciones de obra pública y que se extendió a las contrataciones de bienes y servicios, o el reporte de RITE. Por supuesto, nosotros aspiramos a que la acreditación sea a través del reporte de RITE, porque eso le da más elementos a quien tiene que evaluar la adecuación del programa, que es la Comisión Evaluadora de Ofertas. O sea, como dijimos, el programa tiene que ser adecuado. Y esto tiene que ver que el programa sea dirigido a la organización en donde está destinada a regir, es decir, que tenga que ver con su dimensión, esto lo dice la ley, con su dimensión, con su capacidad económica, con sus riesgos específicos. ¿Y cómo medirlo? Porque imagínense, la Comisión Evaluadora de Ofertas tiene que tener por lo menos elementos para poder tener un panorama general de si es un programa acorde
a la empresa de que se trate. Y eso se lo da RITE de alguna manera, sobre todo por la posibilidad de descargar documentación de ese programa. Una cuestión que me parece importante destacar es qué es lo que se visibiliza del programa a través de la plataforma, ¿no? La ciudadanía a lo que accede es a un listado de las empresas que están registradas en RITE y cuál es el nivel de avance, ese reporte que tiene que ver con el nivel de maduración. Las otras empresas pueden ver los programas de integridad completos o las respuestas a ese cuestionario autoadministrado de RITE de aquellas empresas que tengan su mismo nivel de avance. Pero la autoridad contratante y la Oficina Anticorrupción puede acceder a la totalidad del cuestionario y con eso cuenta con mayores elementos. Por supuesto, la adecuación o no de un programa va a ser evaluado como más minuciosamente si se presenta una irregularidad y en el marco del proceso penal. Ahí sí se requerirán otros elementos, pero por lo menos en el marco de las contrataciones creemos que RITE brinda mayores elementos para cumplir este requisito y, por supuesto, sin la presentación del programa no pueden ser adjudicatarios. Acá damos inicio un poco a las preguntas. La primera, nos preguntan aquí si una cooperativa podría inscribirse. Sí, cualquier persona jurídica. Cualquier persona jurídica. Posteriormente, si la empresa no tiene capacitaciones y código de ética, ¿se podría inscribir a RITE? Bueno, contesto yo. Ustedes me digan. Sí, bueno, estos son más operativas. Sí, por supuesto. La empresa lo primero que hace es obtener un usuario, se clasifica. ¿Qué significa esto? Contesta 3 preguntas. Contesta cantidad de empleados, facturación anual y sector en el que se desempeña. Y eso, de acuerdo a los estándares de la Secretaría de Comercio, bueno, se clasifica como pequeña, mediana o gran empresa. Y después contesta las preguntas. Y puede ser que no llegue a los estándares mínimos. ¿Cuál es el estándar mínimo que establece la Ley de Responsabilidad Penal, por ejemplo, para contratar con el Estado? Tener un código de ética, tener políticas de interacción de la empresa con el sector público, con los funcionarios públicos en el marco de contrataciones u otras transacciones, y tener programas de integridad. Si no tiene esos 3 elementos mínimos, no va a poder contratar con el Estado Nacional, pero puede tener un programa de integridad en desarrollo y querer mostrar esas políticas. Puede tener otras cosas. No tiene los estándares mínimos de la ley que son exigibles para obtener el efecto que le da la ley. Pero su programa puede tener otras características, ¿sí? Ahora, si en el marco de una contratación pública, la Comisión Evaluadora de Ofertas tiene que constatar que estos 3 elementos sí o sí los tiene, ¿sí? Pero en el marco de las transacciones entre privados puede tener un programa que tenga 2 de estos 3 elementos, pero tenga otros más, que tenga canales de denuncia, que tenga procesos de debida diligencia. Cada organización puede armar el programa como le parezca. Por ahí no es una organización que interactúe con el Estado. Y entonces no le importa tener reglas de interacción con el sector público, ¿sí? Y específicamente cuando se presenta en un concurso público una empresa que esté inscripta en RITE, ¿cuál sería la ponderación que haría de esa situación RITE de la empresa el organismo público? No sé si me explico. O sea, ¿existe alguna puntuación, alguna calificación de parte de la Oficina Anticorrupción? No, nosotros no emitimos una certificación. Lo que hace la plataforma es emitir una constancia, un reporte del nivel de avance de su programa. Si es una gran empresa y su reporte de avance es un nivel inicial al 50%, obviamente el programa no va a ser adecuado. ¿Por qué? Porque el nivel inicial son los estándares mínimos para contratar con el Estado Nacional, ¿sí? Y no es la oficina la que evalúa. Nosotros, de hecho, uno de los elementos que entiendo que se discutió, yo no estuve en el proceso de elaboración participada, pero uno de los temas fue precisamente ¿sí? En qué medida se tenía que dar esta acreditación o no, o esta certificación o no, o en qué era lo que la oficina podía decir al respecto. La oficina puede decir, bueno, estos estándares generales lo colocan en un nivel de maduración inicial, intermedio o avanzado,
pero no dice el programa es adecuado. Quien tiene que evaluar si el programa es adecuado es la Comisión Evaluadora de Ofertas, es el juez o el fiscal en el marco del proceso penal. Y eso va a depender de la empresa y de las características del programa, ¿sí? Eso, y además no hay puntaje. Eso ¿es adecuado o no es adecuado? Si es adecuado, puede ser contratista del Estado en esa contratación, y si no es adecuado, no. Y a su vez la empresa no tiene condiciones previas para empezar esa mecánica de RITE, salvo ser razón social, salvo, digamos, expresar su razón social. Cualquier empresa puede hoy ir a navegar la plataforma, los invitamos a que la naveguen y de hecho los invitamos a que ingresen en el simulador y que contesten las preguntas. Y ahí van a poder evaluar si sus políticas de integridad, para no hablar de programa, porque uno habla de programa y parece como que tuviera un documento que dice, bueno, código de ética, no, tiene que tener un conjunto de reglas, por supuesto acreditables de alguna manera, que rigen en la organización, ¿sí? Pero pueden contestar el cuestionario y darse cuenta de qué les falta a sus políticas. Ese es el valor de RITE, los ayuda a mejorar sus políticas de integridad. El presupuesto mínimo sería que estén inscriptos como empresa. ¿El presupuesto mínimo para contratar con el Estado? No, para iniciar la mecánica RITE. Ah, sí, no, tienen que obtener un usuario como persona jurídica. Como persona jurídica, exacto. Algo para aclarar, para sumar a lo que decía Karina. La recomendación siempre sería, bueno, RITE tiene un simulador, entonces la mejor manera es primero autoevaluarse y autoconocerse. No importa si actualmente la organización X que sea no cuenta con el código de ética o no cuenta con algo o no cumple con todos los parámetros. Esto es un camino dinámico y un camino que va a tender o tiene que tender a la mejora continua. Entonces, si uno está en la duda, si uno no sabe, si uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me inscribo? ¿No inscribo? Bueno, la mejor manera es por lo menos hacer una simulación, porque ese es un camino, es un proceso. Una vez que uno se mete y empieza a ver, incluso conocer cosas que a veces no se conocen, se abren puertas y se abren mecanismos y, como decía Karina, también en una caja de herramientas que te permite de último buscar información y ver, digo, bueno, no tengo código de ética, bueno, ¿cómo hago un código de ética? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué pasos tendría que hacer? ¿Cómo, si quiero tener un programa de integridad, cómo tengo que arrancar? ¿Tengo que hacer un mapeo de riesgos? ¿Tengo que hacer una autoevaluación? ¿Cómo hacerlo? Bueno, si uno no se mete, en principio como para autoevaluarse y va a ser muy difícil que después pueda completar ese camino. Lo primero me parece que sería una autoevaluación a través del simulador que está accesible, como decía Karina, a través del sistema RITE. Otra de las cosas, bueno, acá nos piden, seguramente después lo enviarán, si se puede pasar la página para ver todo lo referente al registro y simulacro, esto supongo que lo van a pasar. Es www.rite.gov.ar. Perfecto. No es muy difícil, ponen RITE, va a salir la página. Una cosa que es importante, en la caja de herramientas van a acceder a documentos que emitió la Oficina Anticorrupción. La ley le atribuyó a la Oficina Anticorrupción la potestad de fijar los lineamientos para la elaboración de programas. Y la oficina emitió dos documentos, unos lineamientos para la elaboración de programas de integridad, que es ese librito que tenés ahí con vos, y un documento similar, pero para pequeñas y medianas empresas, que eso también es una buena herramienta para empezar a construir los programas de integridad escrita. Si uno quiere hacerlo de manera más dinámica y no quiere leer el librito, RITE es una guía que está basada precisamente en esos lineamientos, a los que se sumaron los aportes de la sociedad civil y de las empresas y cámaras empresariales. Sí, y acá nos preguntan también si, específicamente, si una empresa no realiza contrataciones con el Estado. La pregunta sería, ¿qué beneficios le supone realizar este registro? Bueno, un poco lo fuimos diciendo. ¿Querés, Paula, vos comentarlo? Sí, yo creo que, a ver, que no realice contrataciones con el Estado no significa que esté exenta, que estén ocurriendo dentro de la empresa fraudes o hechos ilícitos que la puedan perjudicar. Entonces me parece que tener los mecanismos para detectar esto y para abordar esto, sin duda les puede traer beneficios. Además, otra cosa, que la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas es amplia, es decir,
tiene alcance a todo privado, contrate o no con el Estado, en definitiva, tener un programa de integridad y la posibilidad de, bueno, que se le pueda imputar algún tipo de delito de los que establece la ley a cualquier persona jurídica, digamos, es algo que va más allá si se contrata con el Estado o no. Con lo cual, digamos, tener esa protección viéndolo desde el punto de vista legal es algo absolutamente recomendable. Y por último, también, como dijimos, reputacionalmente, tener la registro público de integridad, un valor agregado muy importante, como para generar confianza en el mercado, ¿sí? Nosotros tenemos, aparte de una sección donde están las empresas pioneras, dentro de las cuales está AISA, las primeras que se inscribieron, ahora vamos a sacar una nueva sección, que es empresas destacadas, que son aquellas empresas que tienen un nivel de maduración superior al 90%. Las segmentamos, ¿no?, en los distintos tipos de programas. Y también muchas empresas nos dicen, ¿podemos acompañar esta constancia o este reconocimiento a sus carpetas? Pero por supuesto, esto le da como un plafón, porque no deja de ser una herramienta institucionalizada, reconocida por la OCDE, por Naciones Unidas. Ahora va a salir, bueno, un reconocimiento de buenas prácticas. El módulo de protección de datos personales fue reconocido internacionalmente, ganó un premio por ser una buena práctica en una organización conformada por todas las autoridades de protección de datos personales. Entonces es una herramienta que tiene mucho reconocimiento internacional e institucional. En el caso de CEPIC, José, ¿cuál sería el desafío nuestro, el futuro nuestro en esta materia? ¿Lo ves como interesante implementar este tipo de programas? Sí, como he dicho anteriormente, creo que es muy interesante y nos puede detectar algún tema que todavía hoy no lo visualizamos adecuadamente. Por las características propias del CEPIC, a lo mejor uno se siente un poco más afuera de todo este tema, pero indudablemente cuando uno entra es justamente donde empieza a aprender cosas que a lo mejor nunca las tenía en vista. Y volviendo hacia el tema general, estas cosas es como siempre decimos, al elefante se lo come de a poquito. O sea, tenemos que empezar y ver qué hay adentro, porque si uno no entra, nunca vas a saber realmente cuáles son tus falencias o lo bien que estás. No lo sabemos. Uno se autopercibe como que es casto y puro. ¿Será así? Entonces, creo que ahí está la pregunta y el RITE seguramente nos puede brindar una posibilidad sistemática de analizar ciertos puntos. Bien. Acá otra pregunta nos piden para Karina en particular, si los requerimientos de RITE siguen o consideran la ISO 37000. Están alineados con los estándares internacionales y por supuesto muchos de ellos coinciden, sobre todo en materia de canales de denuncia, de los estándares que tienen que respetar estos canales. Son lineamientos, yo diría que lo que sigue las normas de la 37.000, 37.001, la norma antisoborno, son los lineamientos que elaboró la Oficina Anticorrupción en su momento, creo que fue en el año 2017, fueron inmediatos a la sanción de la ley. Pero sí, por supuesto, sigue los estándares internacionales y además eso fue trabajado yo creo que es mejor, está ayornado a las características de nuestras empresas, de nuestra sociedad, de lo que mira la sociedad civil. Bueno, participaron organismos de control, otros organismos públicos también, así que... Relacionado con esto, a Paula también y a vos, Karina, nos preguntan cómo imaginan ustedes que puede escalar, supongo que escalar significará progresar, esta plataforma. Escalar en el tiempo, progresar, aplicarse, supongo que será la interpretación. Sí, nosotros, es una herramienta nueva, tiene 3 años, parece mucho, pero es poco. Nosotros constantemente hacemos encuestas a los usuarios para ver cuáles son las dificultades que tienen con la plataforma, porque, por supuesto, como toda herramienta, siempre tiene oportunidades de mejora. Por ejemplo, hay muchas empresas que se registran, pero que no llegan a avanzar en el desarrollo de los cuestionarios. Entonces, estas encuestas nos permiten ver, bueno, cuáles son las dificultades que tiene una empresa. Bueno, es muy complicado el cuestionario, entonces vamos
tratando de mejorar la experiencia del usuario. Vamos a ir adecuando los cuestionarios a los desafíos que además se van renovando día a día. Esto es así como los programas de integridad son políticas vivas, RITE es una herramienta viva también, puede sumar nuevos módulos, siempre hay oportunidades de mejora. Y la tecnología se va renovando día a día, ¿no? Yo diría que un desafío es adicionar por ahí alguna herramienta automatizada para controlar de alguna manera a todas las empresas registradas de si efectivamente están subiendo la documentación de forma automática. Hoy hacemos, por ejemplo, cuando vamos a hacer algún reconocimiento, nos fijamos si efectivamente, si dicen que tienen un código de ética, si lo que subieron fue un código de ética y no otro documento. Bueno, pero son controles mínimos. Estaría bueno contar con herramientas de inteligencia artificial automatizadas que nos permitan algún tipo de control adicional. Pero creemos que así como está también es una muy valiosa herramienta. Así que bueno, siempre la difundimos como una muy buena práctica. Sí, yo algo que quiero rescatar de esta herramienta es que parece que no, pero a ver, esto es una política de Estado, apostar también a esta herramienta. Esta es una herramienta que fue construida en una administración anterior, o sea, con otro color político. Entonces, me parece que es muy valioso. O sea, tener una política a la que se le dé continuidad. No siempre es lo que ocurre, lamentablemente. Pero bueno, acá estamos hablando de creación de cultura. Esto no es de un día para otro, con lo cual es muy valioso. Tener una herramienta que de alguna manera ayude a ordenar esfuerzos, a visibilizar esfuerzos, a generar masa crítica en una dirección, que es esta construcción de una cultura más ética de negocios. Así que creo que en esta etapa el desafío es seguir generando adhesión, seguir generando masa crítica de empresas y bueno, quizás en algunos estadios posteriores se verá la forma de potenciarla como herramienta. Me parece que en esta instancia es muy importante esto, conocerla y que se use porque además realmente es muy útil. O sea, es una experiencia nueva. No hay otros países de la región en donde se esté implementando una herramienta de estas características. O sea, existen, pero otro tipo de iniciativas o más acotadas. Me parece que también esto de tenerla disponible para todo tipo de empresas y con la caja de herramientas es un diferencial, importante, que bueno, invitamos a que todos sigamos construyendo sobre esta herramienta. En el caso del Consejo Profesional, que sería un caso, como dijimos, novedoso, atípico, nosotros tenemos originariamente dentro de los fundamentos de la ley, la 27401 habla de los presupuestos mínimos, instaurar un código de ética. Nosotros acá tenemos un código de ética de ejercicio profesional, pero yo creo que se refiere a código de ética de la entidad. ¿Cómo convivirían ambos en este caso? Bueno, por supuesto tienen puntos en común, pero como vos decís son diferentes. Una cosa tiene que ver con cómo los matriculados tienen que regirse en el ejercicio de su profesión y el código de ética del Consejo es cómo la organización se rige en sus interacciones públicas y privadas, ¿no? Uno de los componentes del código puede ser cómo se vincula con sus matriculados, qué les exige. También es importante que los matriculados adhieran al código de ética de la organización que los representa. Hay muchas vinculaciones, pero como vos señalás, son dos documentos, dos conceptos distintos. Bueno, yo creo que un poco hemos redondeado el objetivo de este conversatorio. Te dejo, José, la palabra final para despedir a la audiencia y un poco las conclusiones. Bueno, muchas gracias a todos, primero por haber presentado acá esta cantidad de ponencia que realmente es muy importante. Consideramos que, desde mi punto de vista, ha sido un éxito muy grande, pero también es un desafío enorme para toda la sociedad argentina, digamos. No solo para el Estado, no solo para las empresas grandes, pequeñas, sino también para todos los que interactuamos de una forma u otra en cada una de las secciones.
Y eso sí es un desafío porque, como decían, si no hay acá voluntad política, las cosas no se hacen. ¿Es condición suficiente? No, condición necesaria. Habiendo voluntad política de hacer las cosas, se pueden hacer. Es un camino largo que no hay que perder. Si es una política de Estado, justamente es una ventaja importantísima que uno ya no depende del color que esté para continuar, y eso es un tema realmente trascendental. Así que bueno, a seguir trabajando en esto, y nuestras puertas están abiertas para trabajar, colaborar, como he dicho hasta el presente. Muchas gracias a todos y bueno, buenas tardes. ¿Podemos extender un poquito más? Sí. Disculpe, el tema es así, porque somos consultores independientes. Acá el CEPIC, la mayoría de la gente de los que estamos inscritos, somos independientes. No pertenecemos ni a una micro, ni a una macro, ni a una... ¿Cómo podemos adherir a eso? Porque ya ha sucedido en empresas que dicen, es decir, si yo como consultor me uno a otro consultor, hago una micro, ahí puedo participar en licitaciones. Ahora, independiente no puedo. ¿No es un poco discriminativo, siendo que acá casi el 70% del CEPIC somos independientes? Es decir, porque tenemos que sacar un porcentaje elevado, no sé si tanto tenemos que sacar una cédula. ¿Cómo podemos, para que no nos discrimine cuando hay una licitación internacional o una licitación, vamos a hablar de AISA o que sea, que uno es independiente, tiene que pasar a través de una consultora para llegar a la licitación? Es decir, a mí me ha tocado en AISA, como en higiene y seguridad, entrar en una consultora para poder ir a la lista. Lo mismo hay un canal, bueno, obras grandes. ¿Cómo puede el independiente participar de esta forma? Porque somos un montón. Esa es la pregunta. RITE es una herramienta para personas jurídicas, porque en realidad no se le puede decir a una persona física que tenga un programa de integridad, y RITE es un registro de programas de integridad. Una persona, por supuesto, tiene sus valores personales, pero no está concebido para una persona particular, para una persona humana, digamos. Es verdad que si te unís a otra persona y tienen un quit, y ya se transforman en una persona jurídica, si adquieren alguna forma societaria, sí, por supuesto, se pueden registrar, aunque sean solo 2 personas. Entiendo yo que siendo una sociedad anónima unipersonal podría también, pero tendría que tener algún tipo de forma societaria, tiene que ser una persona jurídica para el registro. El otro tema tiene que ver con una cuestión que excede por ahí a la Oficina Anticorrupción o la herramienta, que es la participación en las licitaciones por parte de las personas humanas. Eso, digamos, los pliegos son los que habilitan la participación a personas físicas en ciertas contrataciones. Esto por eso excede un poco lo que yo les puedo decir. Tiene que ver con el diseño de la contratación y los requerimientos del organismo contratante o que se plasman en los pliegos. Constituyen empresas y de hecho ganan licitaciones. ¿Cómo? Es decir, acá hay grandes empresarios que son monotributistas, son unipersonales, empresas unipersonales. Esas empresas unipersonales o consultores unipersonales, ¿cómo pueden participar del RITE? No pueden si no son personas jurídicas. ¿Podemos generar algún otro tipo de política para eso? Esta herramienta en particular es para personas jurídicas, lo que no quiere decir que no pueda haber otras políticas para poder desarrollar alguna herramienta que les permita a ustedes también participar, como decís. Esto ha sido también planteado, no es una novedad el planteo, también lo hemos visto en otros conversatorios que hemos tenido. Es un desafío siempre, porque para nosotros es tan importante promover la integridad de las personas jurídicas como de las personas físicas que se relacionan con el Estado. Bueno, esta herramienta en particular excede eso, pero no excluye otras acciones que se puedan encarar. El resto lo podríamos hacer a través del Consejo Profesional, justamente. Bueno, una de las acciones de colaboración puede ser pensar herramientas. Bueno, nosotros tenemos un observatorio de políticas de integridad
que está conformado por el sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, en donde se discuten políticas públicas de integridad. Podemos invitar si es una demanda del Consejo, poder implementar o empujar algún tipo de política en ese sentido. Por supuesto, la oficina siempre está abierta a fomentar la integridad desde cualquier lugar. Bueno, muchísimas gracias a todos y ahora sí damos por terminado este conversatorio. Basta.